Gene, this next one is for you. Who is your favorite comic book character? Norrin Radd. That's my favorite character. The Silver Surfer. That's right. Mine too. Because it is yours? Yeah, I love him. Because he was able to say all the things I wanted to say. I could get my own little bits of philosophy into his dialogue. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida una vez más a Tierra X. Yo soy Nico Gaz y hoy quiero hacer una especie de apéndice de aquel video que subí hace algún tiempo hablando sobre la historia de Silver Surfer. Si no lo vieron, les dejo el link en la descripción. Lógicamente en aquel video hubo muchas cosas que me quedaron afuera y me pareció que algunas de ellas merecían que les diera su espacio propio. Silver Surfer es un personaje algo inusual para Marvel en el sentido de que, a pesar de no ser uno de los más conocidos o populares, es uno de los que cuentan con más casos de cierto privilegio artístico y excepciones editoriales. Pequeñas gemas escondidas que son únicas dentro del amplio catálogo de oferta de Marvel Comics. Es el caso de Silver Surfer Parable, la obra que hoy nos ocupa. Vamos a ver de qué trata. Cuenta la leyenda que en la San Diego Comic Con de 1987, o en la Anaheim Book Fair de 1988, según a quién de los dos le preguntemos, dos leyendas se conocieron y terminaron compartiendo un almuerzo. Para cuando las flores del reconocimiento profesional mutuo dejaron de volar de un lado al otro de la mesa, una idea había empezado a tomar forma. Stan The Man Lee y Jean Moebius Giraud tenían que trabajar en un mismo proyecto. Según sus propias palabras, Moebius, el legendario dibujante francés responsable de obras como El Incal, siempre había querido hacer un verdadero cómic americano. Stan, por su parte, cuenta que fue el propio maestro francés quien mencionó su interés por Silver Surfer, comentando que le parecía fascinante. Algo que sin duda debe haber agradado muchísimo a Stan, ya que Silver Surfer era, como hemos visto, su personaje favorito. En retrospectiva parece casi obvio. ¿Qué otro personaje de Marvel tiene un balance tan perfecto entre poder, elegancia y lirismo poético? Como bien señalara en su momento Stan, Moebius tiene el alma y las inclinaciones de un poeta. Sea como fuera, el protagonista del proyecto estaba decidido y así, de la colaboración de estas dos fuerzas imparables de la creación de viñetas, nació en 1988, bajo el sello de Epic Comics, Silver Surfer Parable. Pero primero veamos, ¿qué es una parábola? Según Wikipedia, la parábola designa una forma literaria que consiste en un relato figurado del cual, por analogía o semejanza, se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es el explícito. Es, en esencia, un relato simbólico o una comparación basada en una observación verosímil. Las parábolas se caracterizan por la expresión de conceptos espirituales y el título de la obra no fue elegido al azar. En Occidente, la idea de parábola está generalmente asociada a muchos de los relatos que podemos encontrar en la Biblia. Desde su concepción, tanto Galactus como Silver Surfer estuvieron atravesados por una cierta aura religiosa que, en clave de cómic de superhéroes, retrataba una especie de mito del ángel caído, esta vez en oposición a una figura de divinidad amoral que, en lugar de crear, destruía. En este sentido, al estar en las antípodas de la creación, la figura de Galactus como analogía de Dios es fallida, y Stan Lee va a retomar estas ideas que ya estaban presentes en el origen de los personajes, esta vez de manera bastante más explícita, para contar una historia sobre el potencial poder destructivo de la fe, la naturaleza cíclica de nuestra historia y fundamentalmente la importancia del pensamiento crítico. La historia tiene en Silver Surfer un claro protagonista y en Galactus un antagonista perfectamente definido, pero en el fondo Parable es un relato que habla sobre la humanidad. La historia arranca con el retorno de Galactus a la Tierra. Norrin Radd vive entre los humanos como un vagabundo, camuflando tanto su apariencia como su emblemática tabla entre harapos andrajosos que le dan la apariencia de ser un indigente.
Nunca se aclara en qué continuidad o momento temporal tiene lugar la historia, pero se puede deducir que sucede en algún futuro que podría ser más o menos lejano. No se hace ningún tipo de referencia a otros personajes de Marvel, con lo cual no podemos saber si los Cuatro Fantásticos y el resto de los héroes de la editorial existieron alguna vez o no en este mundo. No sería la primera vez que pasa esto, ya que en Silver Surfer, The Ultimate Cosmic Experience, novela gráfica de 1978 de Jack Kirby y Stan Lee, se volvía a contar el origen del personaje sin la presencia de otros superhéroes, ya que aquella obra fue realizada con una posible película de Silver Surfer en mente que no hubiese podido usar a otros personajes por temas de derechos. En cualquier caso, si los Cuatro Fantásticos y demás héroes de la editorial existieron efectivamente en esta continuidad, lo más probable es que fuera en tiempos muy pasados. Lo que sí queda más o menos claro es que el conflicto original entre nuestro protagonista y su creador fue más o menos similar al que conocimos en las páginas de Fantastic Four, con o sin su presencia. El Surfer se rebeló contra Galactus en algún punto del pasado y el Devorador abandonó nuestro planeta jurando no volver para consumirlo. Como consecuencia de su traición, el Surfer quedó aprisionado en nuestro mundo, condenado a compartir el resto de sus días como un paria con los humanos que eligió salvar. Al comienzo de la historia, Galactus regresa a la Tierra y rápidamente se anuncia ante el mundo sin ningún tipo de tapujos como un dios. Esto genera una nueva corriente de fanatismo religioso en torno a su figura que es aprovechada por Colton Candle, un evangelista venido a menos que rápidamente se posiciona frente al público como principal predicador de la palabra del Dios cósmico, arengando así a las masas y consolidando una posición de poder incuestionable. El plan de Galactus es simple, no puede consumir el planeta porque está habitado, así que va a dejar que la humanidad se destruya a sí misma en un conflicto religioso para proceder a luego darse su banquete cósmico cuando no quede nadie a quien proteger. Esto finalmente saca a Silver Surfer de su letargo, que se eleva una vez más hacia los cielos para enfrentar a su antiguo amo. A través de las figuras del Surfer y Galactus, Lee explora temas de fe y memoria. Un análisis judeo-cristiano podría decirnos que la violencia que suscita la fe en Galactus es lo que sucede cuando se cae en la idolatría. Galactus no es el verdadero Dios y por tanto adorarlo solo puede traer consecuencias negativas. Un enfoque más cínico podría extenderlo a todo tipo de figura pseudo-mesiánica y es aplicable a todo tipo de episodio de la humanidad en el que se busque la salvación a través de una única figura, divina o divinizada. Así nos habla también de cómo el ser humano tiene tendencia a caer presa de este tipo de depredadores de la fe de forma cíclica cuando no tiene memoria. El Surfer ya había salvado la Tierra de Galactus, sin embargo apenas se lo recuerda como un rumor. Cuando era joven escuché sobre ti, pero creí que era solo una leyenda. Señala Elina Candle, hermana de Colton, al contemplar por primera vez a este ángel de plata. ¿Quién puede saber dónde termina la realidad y dónde comienza la leyenda? Retruca el héroe cósmico en su críptico estilo que encierra un doble sentido, pues así como el velo de la leyenda cae para revelar su existencia, se levanta también para cubrir de promesas y fantasías las verdaderas intenciones del objeto de adoración de turno, Galactus. En este sentido es Colton quien refleja nuestras peores miserias, ya que no obra por naturaleza, como Galactus, o por apetito espiritual, como sus seguidores, sino simplemente por sed de poder e interés personal. Por contraposición, Elina representa, al rebelarse contra su hermano, nuestra capacidad y valor de cuestionar dogmas y la nobleza que, a pesar de sus peores mezquindades, aún puede hallarse en el fondo del espíritu humano. He venido a advertirte, Colton. Tal vez sea un error seguir ciegamente a Galactus. Tal vez no sea... Silencio, Elina. Tú más que nadie no debes dar voz a palabras de herejía. ¿Herejía? ¿Es herejía pensar? ¿Cuestionar? ¿Por qué nos dio mentes el Ser Supremo si no para usarlas? ¿Somos acaso ovejas que deben seguir las órdenes de mentes de un extraño? Tu alma es rica en calidez y amabilidad, Elina. Es por quienes son como tú que el Surfer ha de volar otra vez. Sentencia el Surfer, conmovido por la actitud de Elina, recordándonos el valor de su sacrificio y con convicción absoluta de que a pesar de nuestras peores bajezas, no se arrepiente de haber apostado por nosotros. La obra está narrada con maestría
categórica y si bien las palabras de Stan están quizás más afiladas que nunca, es la incuestionable mano de Moebius la que nos guía a través de sus diálogos, con un estilo onírico y francamente hipnotizante. Bueno, tiene sus detractores, pero en fin, siempre los hay. Es difícil creer que el ídolo considerara este uno de sus trabajos más desafiantes, considerando la destreza con la que lo ejecuta. Sin duda, le habrá resultado muy inusual trabajar con el particular método Marvel del que tan orgulloso estaba Stan, pero tan distinto era a lo que estaba acostumbrado él. De cualquier manera, bueno, según sus propias declaraciones, disfrutó mucho trabajar así e incluso consideró sugerírselo a Jean-Michel Jarlier para alguna historia de Blueberry. Bueno, son cosas que uno dice. Sin duda lo más interesante de este experimento es el maridaje entre cómic americano y europeo. Al tener dibujo, color y letreado de Moebius, es lógico que se vea muy europeo para un público americano, aunque, como el propio artista señala, seguramente también se viera demasiado americano para el público europeo. El color, específicamente, fue una de las principales motivaciones del artista para embarcarse en este proyecto, ya que quería experimentar con la paleta de colores usada para el cómic americano, que veía más limitada que la de su contrapartida europea. Algo que quizás llame la atención es que la obra fuera publicada, como podemos ver acá, en 2 números en lugar de un solo álbum al estilo del Viejo Continente, pero esto se debió a un pedido expreso del dibujante en su afán por sumarse a la tradición y tomándose en serio eso de hacer un verdadero cómic americano. Por otro lado, acá podemos ver la edición de tapa dura en inglés que, al ser tan corta la obra, trae también la novela gráfica de 1990 Silver Surfer The Enslavers, que cuenta con dibujos de Keith Pollard, pero, si hemos de ser honestos, a diferencia de Parable, no es de los trabajos más memorables de Stan ni de las mejores historias del personaje. En tiempos más recientes la historia se volvió a editar dentro del Epic Collection que lleva su nombre, sería el volumen 4 de la colección y trae parte del run de Steve Englehart, del que hablé en el video anterior, y también la otra novela gráfica de 1990, Silver Surfer Judgment Day, que junta a Stan Lee con el inmortal John Buscema, con un resultado, esta vez sí, bastante interesante. Por último, y ya que no tengo ninguna edición en español, que por cierto se consigue, les muestro esta edición japonesa publicada en la revista Marvel Cross, una revista de antología que traía varios títulos de Marvel. Acá podemos ver, lógicamente, la historia traducida al japonés e incluso algunos de los extras de la edición americana como comentarios de Moebius sobre su proceso de trabajo para la creación de la obra. Una curiosa publicación sobre la cual les voy a contar un poco más en detalle en el próximo video. A fin de cuentas, Silver Surfer Parable es nada más y nada menos que, en mi opinión, una gema. Un cómic ciertamente extraño, inusual por los estilos que combina, pero también por el superlativo nivel del resultado final. Sin duda queda para la historia como una de esas joyas escondidas de Marvel, que son más de las que uno pensaría, pero esta me parece que es la más rara. En términos de calidad, Silver Surfer es un personaje que ha sabido destacarse, pero en el caso de Parable estamos hablando lisa y llanamente de lo que tranquilamente podría llegar a considerarse su punto más elevado. No sé, podemos debatirlo. Mucho se ha criticado a Stan Lee, justificadamente, por su rol en la creación de los personajes de Marvel y sus historias más emblemáticas. Esos debates van a seguir para siempre, y está bien que así sea. Pero trabajos como este dejan en claro que, más allá de todo, tenía algo válido para transmitirnos. Y ahora, si me permiten, voy a finalizar una vez más repitiendo la misma frase que en el último video, porque me parece que es apropiada. En el Masterworks número 2 del personaje, allá por 1991, Stan escribió que Silver Surfer no habla y ya, dice algo. Silver Surfer no gana y ya, triunfa. Y fiel a esta interpretación de su propio autor, estas palabras definen perfectamente a una obra que dice mucho y en última instancia triunfa en todos los aspectos. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Si así fue, pueden dejar un like, si aún no lo han hecho pueden suscribirse, poner la campanita, todas esas cosas que se hacen en YouTube. Y bueno, sin más que decir, se despide Nico Gath y será hasta una próxima entrega de Tierra X, donde converge el multiverso.